evangelios y las dos menciones se hacen en el evangelio de Mateo. Marcos, Lucas y Juan no mencionan la palabra iglesia, solamente Mateo. Y Mateo hace dos menciones, una en el contexto de la iglesia universal del Señor, que es la iglesia formada por todos los creyentes de todas las épocas, de todas razas, de toda etnia, de toda nación. Y también menciona la iglesia en el contexto del local. Mateo capítulo 16, versículo 17, menciona la iglesia universal, y Mateo capítulo 18, versículo 16, menciona la iglesia local y la menciona en el contexto de la administración de la disciplina. Quiere decir que la iglesia local, así como la iglesia universal, es una invención de Cristo. Cristo es el que funda su iglesia, Cristo es el dueño de su iglesia y Cristo es el que la sostiene. Por eso el mismo Señor vaticina que las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia, porque Él es el que la sostiene. Note, en el contexto de la iglesia local se han dado muchos escándalos, malos testimonios, se han producido muchísimas situaciones a través de la historia que es en contra de lo que el Señor establece en su palabra, y aún así la iglesia sigue adelante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia. Ahora, la iglesia también es nuestra casa donde nosotros nos reunimos colectivamente para adorar a Dios y para sostenernos los unos a los otros. El creyente no es un ser ermitaño, no es un ser antisocial, sino que la iglesia es una comunidad donde nosotros somos definidos en el Nuevo Testamento, entre otras definiciones, como el cuerpo de Cristo. Y nos dice la Escritura que así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros como iglesia de Cristo también somos diferentes. Y sigue diciendo, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Aquí tenemos diferentes dones, talentos y fortalezas, donde nosotros nos complementamos. El complementarismo no es solamente entre hombre y mujer, sino entre nosotros como cuerpo de Cristo. Y cada quien sirve al Señor desde la plataforma vocacional donde el Señor nos ha colocado, según el propósito, según los dones y talentos que Él nos ha dado. Quiero decir que la iglesia es hermosa, la iglesia local es hermosa porque es la comunidad donde nosotros pernoctamos, donde nosotros nos reunimos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Pero hay otro elemento también, y es el elemento donde cada uno de nosotros viene de culturas diferentes, de trasfondos diferentes, con crianzas diferentes, y es un ejercicio para nosotros crecer en la unidad, aún en medio de la diversidad cultural y étnica que nosotros tenemos. En una familia, los que somos padres, sabemos que aún los hijos, criados bajo las mismas condiciones, los hijos son diferentes. Yo soy diferente a mis hermanos que de mi hogar de origen. Mis hijas son diferentes, ellas, y son criadas bajo las mismas condiciones. El esposo y la esposa están juntos, pero yo soy muy diferente a mi esposa, físicamente soy muy diferente a ella, en personalidad soy muy diferente a ella, pero nos amamos y convivimos. Imagínense entonces lo que significa la iglesia, que somos tan diferentes. Y a veces tenemos que hacer una diferencia entre pecaminosidad y personalidad. Hay simplemente diferentes personalidades y caracteres. Y a veces nos molestamos con el hermano porque tiene una personalidad, pero el que tenga una personalidad diferente no quiere decir que esté pecando. Y tenemos trasfondos culturales diferentes, tenemos la manera de ver una misma situación de otra óptica. Pero la iglesia es el lugar donde vamos a crecer en la paciencia, en la tolerancia, para nosotros glorificar el nombre del Señor. Imagínense que Jesucristo
en los 12 discípulos que él llamó para estar tiempo completo con él, esos 12, Jesús es capaz de escoger a un Mateo del partido de los herodianos que estaba a favor de la ocupación romana, y es capaz de escoger a un Simón el Celote, guerrillero en contra de la ocupación romana, y ambos el Señor los escoge para modelarnos cómo debe ser el cuerpo de Cristo. Y yo creo que ninguno renunciaron a sus cosmovisiones políticas, pero en Cristo fueron uno, y no encontramos episodios de ellos peleándose por sus convicciones políticas. Esa es la iglesia. Somos diferentes, pero en Cristo somos uno. La iglesia local modela de una manera formidable cómo debe ser la unidad en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y entonces se dio el tema de por qué razón en esta unidad tenemos pastores, tenemos otros ministerios dentro de la iglesia. ¿Y por qué razón las mujeres entonces no pueden ser pastoras? Mi hermana Isabel estuvo dando este tema y ¿cuál es una respuesta corta al tema? Y sobre esto, entonces si la mujer no puede ejercer el oficio pastoral, ¿qué puede hacer? Vimos claramente cuál es la función de la mujer. Vimos que fuimos creadas como esa ayuda idónea para ese varón, que somos ese complemento para ese varón. En las áreas que a él le falta, ahí estamos nosotras. Y lo vimos no solo a nivel de parejas de matrimonio, lo vimos que las mujeres en la iglesia también son ese complemento a los varones, a los pastores, en áreas donde ellos no pueden acudir por sus trabajos, por lo que sea, y es la función que Dios nos ha dado. Nosotras podemos enseñarle a los niños, nosotras podemos estar, sobre todo, como nos dice Tito 2, nosotras tenemos que pasar ese legado a las más jóvenes, guiarlas en su hogar, guiarlas a tener todo el consejo de Dios en su vida para que vaya de generación en generación como ha venido sucediendo. Entonces tenemos diferentes funciones. Decimos, pero ¿por qué no el pastorado? No, porque el pastorado el Señor se lo dejó al varón. El varón es el líder, el varón es el que dirige la iglesia. Nosotros solamente somos una ayuda para ellos. Muy bien, y la razón principal por la cual el pastorado puede ser ejercido por el hombre según las escrituras, ¿cuál es, mi hermano Daniel? Bueno, vemos cómo esta función es establecida por Dios desde un mismo inicio. Vemos cómo a través de la historia en el Antiguo Testamento, todas las personas que ejercieron el liderazgo, pues mayormente, sobre todo los sacerdotes, desde el comienzo de Aarón, vemos que todos fueron hombres, no hubo sacerdotisas que se muestre en ese momento. Vemos cómo el llamado o esos líderes que Dios usó desde el comienzo, desde Noé, vemos cómo viene su hijo Sem, vemos cómo transcurre Abraham, Isaac, Jacob, y vemos cómo esa continuidad viene llevándose a cabo y ese liderazgo es llamado por Dios y es hecho a los hombres de esa manera. Vemos cómo el apóstol Pablo da una orden estricta, no porque sea él que venga de su mentalidad, sino que sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da esa orden para la iglesia local. Yo no permito, yo no acepto, yo no quiero, yo prohíbo, en otras palabras, que la mujer enseñe y ejerza dominio sobre el hombre. Y vemos cómo esta palabra de ejercer dominio y enseñar, dentro del contexto y como una palabra única en el griego en aquel momento, y solamente existe en ese versículo en particular, es tomado como una sola expresión, enseñar y ejercer autoridad. O sea que esa autoridad es una autoridad de gobierno, es una autoridad que ejerce ese poder o dominio, como lo ejerce un rey que es autónomo en sus decisiones, que es la autoridad civil,
es la autoridad judicial, es la autoridad legislativa. Pero en este contexto, dentro de la iglesia local, la iglesia está dirigida por un grupo de ancianos, que es lo que la Escritura nos indica: obispos, ancianos, presbíteros. Esa es una misma palabra que se utiliza para designar a esa persona que lidera la iglesia y que es varón, de acuerdo a los requisitos que la misma Escritura lo enseña. Entendemos que tiene que ser varón, marido de una sola mujer. O sea que ese solamente argumento nos da a entender que es una posición que es masculina. Es masculina. Y tenemos que ver que, como decía mi esposa, las mujeres tienen una gran responsabilidad dentro de la iglesia también, y son admiradas y respetadas por la labor que desempeñan. Pero así como hay mujeres que, de acuerdo a su decisión o de pronto a algún don que puedan tener, ejercen la predicación, lo están haciendo más por su experiencia que por lo que la palabra de Dios indica. Y el hecho que Dios permita eso no quiere decir que Dios está aceptándolo, porque esa no es la manera bíblica de ejercer el liderazgo dentro de la iglesia. Es el varón. La Escritura claramente nos lo muestra de esa manera. Bien, vamos a las preguntas ahora, y hay buenas preguntas. Siempre hay malos que responden. Las preguntas siempre son buenas, no importa si no se entiende la letra. Es buena pregunta. Tal vez el pastor Otto nos ayuda con esta. Es pregunta sobre Tito 1:6. ¿Podría explicarnos más sobre el requisito de ser obispo? Si los hijos no son creyentes, ¿pueden ser obispos entonces? Y si los hijos están en rebeldía o desilusión, ¿pueden ejercer el oficio del obispado? Bueno, esta es una pregunta muy controversial. Básicamente hay dos posiciones, o quizás tres, y una pues enseña literalmente lo que el texto dice, que los hijos tienen que ser creyentes. Si un pastor tiene hijos que no son creyentes, pues no puede ejercer el ministerio tan sencillo como es. Eso supone una dificultad si se tomara así literalmente, y es que nosotros no controlamos la salvación de nuestros hijos. Nosotros los instruimos en el camino del Señor, pero quien produce la salvación es nuestro Señor. Y todo padre cristiano, y en el caso de nosotros que somos los pastores, queremos que nuestros hijos sean salvos, pero nosotros no producimos salvación. Nosotros les instruimos la palabra del Señor y esperamos en que el Señor tenga misericordia, porque normalmente Dios obra en un contexto donde su palabra es honrada, y es parte de la dinámica que nosotros vemos en las Escrituras. Entonces, ahí una de estas posiciones lo que enseña es que estos hijos no desligan el tema de la rebeldía con ser creyentes. O sea, lo que sí propone la posición es que los hijos que están en la casa, aunque no sean creyentes, no hay ningún conflicto, pero si a esa condición de no creyentes se le agrega que son rebeldes y contumaces y de mal testimonio, estos muchachos deben salir de la autoridad del padre si son adultos, y entonces están fuera de la casa. Ahora bien, si los hijos no creyentes o creyentes están bajo la autoridad del padre y están en franca rebeldía y mal testimonio, lo recomendable es que el pastor tome una licencia en su ministerio y organice su casa. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una situación como esta, pues entonces realmente llama la atención y vemos que no cualquiera entonces puede ser pastor.
que los estándares que se dan y los requisitos son muy fuertes. ¿Y por qué esto es así? Porque nosotros estamos modelando. Cuando nosotros vamos al mundo de la política, una persona puede ser un político exitoso y tener una vida desastrosa. Puede ser un artista famoso. En el caso de los artistas, mientras más escándalo tiene en su vida, más suenan y más la gente le sigue. Pero acá no. Nosotros debemos ser personas auténticas, debemos ser esposos que honremos a nuestras esposas, padres cariñosos y responsables, hombres de familia, proveedores, para modelar con nuestro testimonio, para que nuestra autoridad entonces pueda ser vista. Entonces, cuando nos encontramos con esta situación que presenta Tito, pues vemos estas dos dinámicas. Hay algunos que piensan que no, que si sus hijos no son cristianos, no importa la edad que tengan, el pastor, entonces esa persona no puede estar en el ministerio. Creo y me identifico con la posición que es más bien la rebeldía y su condición de hijo, no importa si es creyente o no. Si eso sucede, entonces sí el pastor, si tiene esos hijos bajo su autoridad, entonces debe tomar, no renunciar al ministerio. Esa no es la primera opción. Su primera opción es tomar un receso, ordenar su casa, porque dice después, anteriormente dice Timoteo que el que no cuida bien su casa no puede venir a gobernar, el que no gobierna bien su casa no puede venir a cuidar el rebaño del Señor, porque somos modelos, somos personas que estamos proyectando cómo debe de ser el hogar que el Señor espera que sea. Amén. Bien, la pregunta esta, hermana Isabel, yo sé que dio una respuesta, sin embargo, ¿cuál es la función de la esposa del pastor? Y creo que esta pregunta es muy buena, y también es muy buena hacer qué hacen todos los hermanos que no son pastores. Claro. Son congregantes, son miembros de la iglesia, y básicamente lo mismo que hace la esposa del pastor, es congregante, miembro de la iglesia. Pero bueno, algo más. Ajá. Sí, lo que decíamos ahora, nosotras tenemos mucha función y mucha actividad dentro de la iglesia. Y una de las más importantes, como decía ahora, la enseñanza en la escuela dominical, dirigir a estos niños. Nuestra primera enseñanza es en la casa con nuestros hijos, sea hombre o sea mujer, nosotros tenemos el deber de educarnos. Esa es nuestra enseñanza principal. Y luego en la iglesia servir en la escuela dominical. Nosotras podemos, en los eventos que se realizan dentro de la iglesia, también nosotros podemos colaborar y llevar ese. A mí me pesa mucho sobre mis hombros, Tito 2, que las ancianas enseñen a las más jóvenes a dirigir bien sus casas, a su esposo, todo el compartir en el hogar, en la palabra, a guiarlas. O sea, podemos también dirigir estudios bíblicos para las mujeres, para las jóvenes también podemos nosotras estar ahí con las jóvenes y dirigirlas también. O sea que tenemos muchas actividades, no es cuestión solo de que pararse al frente a predicar, no, porque no tenemos dominio sobre el hombre, pero sí tenemos muchas actividades que realizar dentro de la iglesia. Amén, Pastor Daniel, hay un juicio contra las mujeres que son pastoras y para el hombre por no ser cabeza. ¿Algún juicio bíblico? Bueno, Dios de hecho cuando vemos cómo el orden de Dios se invirtió en cuanto a que Dios es el supremo, Dios crea al hombre, del hombre crea a la mujer, a ambos les da la autoridad de ejercer dominio sobre el hombre, y este orden que Dios había estipulado es invertido, donde el animal que está bajo el dominio del hombre domina a la mujer va y controla al hombre, y ninguno de los dos respetan a Dios. Desde ese momento ya se invirtió el orden de Dios, y por esa razón es que prácticamente vino la maldición a todos nosotros. Dentro del contexto de la iglesia, yo creo que el no ejercer el mandato de Dios, de hecho, estamos ya yendo en contra de él. Porque pecar es no hacer lo que Dios demanda y hacer lo que Dios prohíbe. O sea que
Dios está prohibiendo a través de las Escrituras que la mujer ejerza ese tipo de autoridad gubernamental en el servicio dentro del contexto de la iglesia local. Bueno, yo no veo que haya un juicio declarado abiertamente acerca de la mujer que ejerza como líder de una iglesia, pero como quiera estamos ofendiendo a un Dios santo, estamos yendo en contra de sus escrituras, estamos yendo en contra de su orden, de su mandato, y estamos afrentando a Dios. Y cualquiera que afrente a Dios de la forma que sea, está bajo el juicio de Él. Entonces, eso es lo que puedo decir yo. Pastor Otto, ¿cómo animar a las personas que sostienen el no congregarse porque creen que pueden leer la Biblia y el Espíritu Santo les enseña y ya? Pero entendemos la reprensión. Ahora, ¿de qué manera podemos animarles a que lo que están haciendo está mal y deben de rectificar? Bueno, la razón es que una persona, hasta tenemos un intercambio de micrófonos. Las razones por las cuales una persona decide no congregarse son diversas. Y aquí vamos a partir de que hay personas que no se congregan por razones justificadas. Están enfermos, que tienen una condición de salud, no pueden sencillamente congregarse. ¿Y qué vamos a hacer? No pueden congregarse, es imposible, porque están postrados en la cama o lo que sea. Y hay otras razones más. Por ejemplo, una mujer que su esposo le dice: tú no vas para la iglesia, no te puedes congregar, yo no quiero que tú vayas aquí, no quiero que vayas a la iglesia seguidores de Jesús, el pastor Olivares me cae mal. Entonces, que puede pasar. De hecho, yo he oído mucho. ¿Qué va a hacer el pastor? Yo si soy yo, le digo: por aquí ni se aparezca, no quiero problemas, ¿no? Entonces, ciertamente hay razones por las cuales, si esa mujer dice: pues yo me voy a congregar por encima de tu autoridad, ella está pecando, porque ella tiene que estar bajo la autoridad de su esposo. Entonces no estamos hablando de esas situaciones, sino de las personas que sí pueden congregarse, que no hay ninguna causa justificada y aún así no quieren congregarse. Puede ser por experiencia negativa, por lo que sea. Sin embargo, lo que yo haría es que yo le preguntara a esa persona si realmente cree que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando nos encontramos con cierta resistencia, no solamente al congregarse, sino a cualquier mandato bíblico, yo lo primero que le pregunto a la persona en cuestión es: ¿qué cree acerca de la palabra de Dios? Si cree que la Biblia es la palabra de Dios. Si cree que la Biblia es la palabra de Dios, pues lo único que tiene que hacer es someterse a ella. La palabra de Dios nos manda a vivir en comunidad, como iglesia local. La palabra de Dios nos manda que nosotros no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. La palabra de Dios nos enseña que nuestros dones y talentos nosotros los canalizamos a través de la plataforma de la iglesia local. La palabra de Dios nos enseña que nosotros nos reunimos por lo menos un día en la semana colectivamente para adorar al Señor, por las diversas razones, por los diferentes motivos y acciones que nosotros hacemos en el contexto del culto público. Cuando una persona decide no congregarse, no solamente está ofendiendo a Dios, sino como consecuencia de eso, se está perdiendo de un gran privilegio, de una gran bendición. Bien, esta pregunta la voy a responder yo. Me están diciendo aquí que no respondo. ¿Puede servir en la iglesia personas que estén juntos y no estén casados? Pues creo que no pueden componer ser la iglesia, sí, porque el ser la iglesia tiene que ver con tener una vida correcta delante de los ojos de Dios. Entonces, se puede comenzar por ahí: quiénes componen una iglesia, quiénes son los redimidos. Y entonces después el servicio en la locación que sea tiene que ver con la identidad que primero soy.
No, lo importante hacia Dios no es lo que hago por Él, sino quién soy delante de sus ojos. Y lo que soy delante de sus ojos, entonces es lo que realmente soy, en lo que sirvo, en lo que hago y en todo lo que ejerzo. Entonces podemos empezar con la identidad y no con el servicio. Considero que servir en una iglesia es parte fundamental del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo tiene una identidad y la identidad está por encima de cualquier servicio. Nosotros, por ejemplo, no somos pastores, primeramente somos hijos de Dios y entonces somos pastores. Pero lo primero es la identidad. La identidad es lo que te hace ser genuino delante de Dios y después entonces el oficio de lo que haces. Bien, y ya casi está el almuerzo. Una pregunta más. Bien, Pastor Otto, aquí ven. ¿Por qué le gusta comer tan noche? Bien, aquí viene la pregunta. La mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre, por eso no puede ser pastora. Pregunta: ¿qué tal cuando se dan meditaciones plenarias o cualquier otra forma de enseñanza en contexto mixtos? ¿Es eso ejercer dominio sobre el hombre? No entendí la pregunta. Es decir, cuando ambos se paran. No. Cuando la mujer se para en un contexto mixto, o sea, tiene a hombres y a mujeres sentadas, y da o meditación o plenaria, ¿es eso ejercer dominio sobre el hombre? Bueno, depende de lo que ella está haciendo, ¿no? Y vuelvo, hay diferentes posiciones. Ahí dice que las mujeres ni siquiera pueden orar, que no pueden dirigir un culto o cantar, que no pueden hacer absolutamente nada en el contexto público. Si la mujer está ejerciendo sí una enseñanza, y si la mujer es reconocida como maestra en el contexto mixto, en mi opinión particular, a la luz de lo que yo entiendo con la palabra de Dios, sí está ejerciendo dominio. ¿Por qué? Porque está asumiendo un rol que no le compete dentro de las Escrituras. Ahora, no soy de opinión que la mujer no puede participar en el culto. No soy de esa opinión. Y dentro del gran colorario que hay de diversas posiciones, hay que son mucho más estrictos y entienden que la mujer no puede hacer nada en el contexto del culto, no puede cantar, no puede venir y hacer una oración, no puede hacer nada. Y hay algunas razones bíblicas que algunos pudieran alegar para eso. Pero en mi opinión particular, sobre lo que yo entiendo que dice la palabra de Dios, no es así. Amén. Pastor Daniel, ¿puede una persona enseñar en la iglesia cuando su esposa es incrédula, irrespetuosa con su marido y hasta le puede pegar? Va morado con un ojo, hermano, vamos a hablar de la palabra. Bueno, la Escritura nos dice también, en el apóstol Pablo hablando en 1 Corintios 7, que si una persona vive con una pareja que es inconversa, que no la deje. Entonces, porque esa persona puede servir de guía a esta pareja. No que sea el autor de la salvación para esa otra persona, porque obviamente la salvación proviene solamente de Dios. Pero el hecho de que esta persona sea inconversa, como sucede en la mayoría de los casos, y cuando hacemos un balance, un análisis en las iglesias, vemos más mujeres que asisten y que los hombres están en su casa. Si hacemos un examen de todas las personas, por lo general la mayoría es así. Pero ¿qué sucede? El hecho de que una persona esté predicando es la pregunta, ¿no? Sí. La palabra, uno de los requisitos es que tenga a su familia bajo sujeción, o sea, un buen administrador de su familia. Pero como decía ahora el pastor Otto,
ese don o esa predicación, vemos como grandes líderes. Por ejemplo, un caso, John Piper. John Piper es un tremendo predicador de la palabra, de la doctrina de la gracia, defensor del poder soberano de Dios, y tiene 2 hijos que son inconversos. Entonces, de esa manera, su esposa obviamente es su ayuda idónea, debería estar ahí. Y pues es solamente el poder soberano de Dios el que transforma vidas. Mientras esta persona, como dice ahí, sea respetuosa, sea una persona amorosa, pues seguir trabajando en ello y él seguir cumpliendo su función que Dios le ha mandado a hacer. Y que pueda hacer que a través de la ministración de él como esposo a su esposa, pueda el Señor abrir su corazón, pueda llamarla a él y pueda venir a la fe también y ser parte de ese culto de adoración al Señor. Bueno, y si su mujer le pega, sea bíblico y ponga la otra mejilla. Mis amados hermanos, también este día vamos a compartir el almuerzo, vamos a orar, vamos a pedir con todo amor que podamos comer con gozo, con alegría. Les recuerdo que el almuerzo es gratuito, así que coma lo que hay. Si no le gusta, pues hay muchos lugares alrededor donde puede comprar. Y si no es para usted suficiente, pues vaya y compre y traiga algo para su servidor. Siempre se necesita. Le recuerdo que comenzamos más o menos a la 1:15. El pastor Otto está dando la segunda plenaria de este día. Después vamos a 2 talleres más y concluye el pastor con la última plenaria. Así que esperamos que sea de edificación. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por eso. Señor, gracias por el gozo que hay en estar juntos, en estar reunidos. Gracias porque podemos aprender y crecer. Gracias por mi hermano Otto, mi hermano Samuel, que están sirviéndonos con este amor. Gracias, Señor, por los alimentos, porque podemos compartir como un cuerpo, como tu iglesia. Señor, que este día la palabra sea de edificación para nosotros. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de esta misma. Y que, Señor, nuestros deseos más grandes sean también que otros conozcan a Cristo. La importancia de la iglesia, la importancia de la disciplina en esta, de la membresía, la importancia de la predicación, el amar, Señor, lo que tú has dejado, este legado de ser testigos tuyos. Señor, gracias porque este día también podemos estar reunidos y tener coinonía. Que esta coinonía sea sana. Ayúdanos a hablar, a platicar sobre Cristo con mis hermanos y a estar también contentos con lo que tú nos das. En tu nombre, amén y amén. Que Dios los bendiga. Buen provecho. Pueden pasar. Bendiciones.